Hola estimados, les doy la bienvenida al primero de una serie de videos del curso de diseño de equipos industriales, en el cual vamos a generar planos de fabricación, planos de conjunto de especies, a partir del modelado de algún objeto, en este caso del ensamblaje de una prensa. Mientras vemos en segundo plano el desarrollo del modelado en la línea de tiempo del programa Fusion 360. Eh, Quería comentarle un poco de los objetivos que tiene el ejercicio. Por ejemplo, el primero, aplicar estrategias de modelado 3D para facilitar la confección de planos. La cosa se trata de hacer el trabajo cada vez más rápido y más simple, en el sentido de que uno sabe lo que va a hacer desde el principio. De igual manera, aplicar los conceptos y criterios de representación gráfica basados en las normas chilenas son para que el lenguaje gráfico con el que uno va a dar la información para que alguien fabrique las piezas y en algún momento ensamble sean las correctas. Para esto tenemos un listado de normas que vamos a usar, normas de dibujo, normas de representación, por ejemplo, cómo se acotan las piezas mecánicas. También vamos a ver espesores de línea, representación de las secciones, de los distintos tipos de secciones, los distintos tipos de tolerancias, acabados superficiales, dónde encontrar las tablas, etcétera. Como pueden ver también en el modelado, veremos cómo unir las piezas, cómo generar las relaciones entre pieza y pieza, cómo ir modelando respecto a la pieza anterior, cosa de que paramétricamente, si después hago un cambio, este se vea reflejado en la pieza relacionada. Veremos también cómo establecer relaciones de movimiento entre las piezas, cosa de tener eh, un movimiento real, entre comillas, del mecanismo de la prensa. Es importante sí recordar siempre que el producto final y lo que nosotros necesitamos para evaluar en esta parte del curso es el plano de fabricación. Antes de empezar a modelar, siempre es bueno observar el mecanismo o el objeto que queremos llevar al 3D, buscando planos de simetría, de manera de, por ejemplo, modelar solamente la mitad del objeto y después hacer un mirror respecto al plano medio, ejes de simetría de algunas piezas importantes que puedan generar alguna estrategia de modelado, repeticiones de piezas y variaciones de las mismas piezas. Todo esto con el único fin de modelar lo menos posible y lo más rápido posible llegar a la meta, que son, por ejemplo, el plano de conjunto que vemos aquí, donde podemos ver una isométrica con las marcas, que son los números que indican cada pieza, ordenados según un orden correlativo. Esto, la confección de este plano de conjunto tiene como función principal hacer posible el montaje y ver la situación de las piezas respecto una de las otras. Veremos también cómo introducir la lista de piezas en español ligada al cajetín, ya que si bien el programa Fusion permite editar el cajetín, la lista de piezas sigue siendo algo automático en inglés que no tiene mucho que ver con lo que hacemos. También veremos la confección de planos de piezas y tendremos como fuente de información unos planos de referencia en PDF que están descargables desde Aula. Son planos más antiguos que man- tienen como la configuración básica, pero es importante decir que em, no están completamente correctos. Por eso es necesario observarlos y, a medida que uno vaya modelando, ver qué cosas puedo arreglar de manera de no replicar los errores del plano anterior. Aquí podemos ver, por ejemplo, el plano de la primera pieza que vamos a fabricar. Está totalmente acotado, pero sin embargo falta información, como por ejemplo si se trata de una placa doblada o de un perfil en L doblado que puede ser cortado. Aquí también tenemos, por ejemplo, el eje, donde sí hay más información, donde se muestra que hay una parte que tiene un hilo, perforaciones,
biselados, etcétera. em, y distintas piezas que, por ejemplo, después, a medida que vayamos modelando y que veamos la prensa real también, nos vamos a dar cuenta que faltan algunas cosas que debería estar como información en el plano. Veremos también que hay cosas que están en el modelo real, en la prensa real, que no están indicadas en el plano, por lo que debemos encargarnos de que el plano final que generemos tenga toda la información necesaria de ambos lados, de los planos de referencia que están incompletos y del objeto real. Por ejemplo, acá tenemos esta pieza que, como podremos ver al momento de su modelado, le falta información, por lo que deberemos dilucidar la geometría final a partir de la información que tenemos, de manera que funcione como geometría y como mecanismo. Les adelanto que esta pieza deberemos desarrollarla a partir de la información que tenemos, como los largos totales, y a partir de la perforación de la esquina del codo, se puede decir, donde es la que está más acotada. Por otro lado, también tenemos aquí los planos de las articulaciones que, como se pueden ver, son bastante parecidas, pero no son iguales. Por lo que debemos estar atentos a qué número o a qué marca pertenece cada pieza y ser bien ordenados en ese sentido, acordándose siempre de las reglas del modelaje, las que decimos siempre al principio de cada clase. Que siempre debemos empezar con un nuevo componente vacío y que no debemos avanzar en el modelado a menos de que el dibujo o el sketch esté absolutamente restringido. Esto quiere decir que a través de las medidas y las restricciones que nos da el programa, todas las líneas que estaban azules estén en negro. Empezamos el modelado eligiendo un plano de trabajo y primero dibujaremos unos ejes de referencia, que si bien no son necesarios ya que el punto de origen siempre va a ser nuestra referencia en el espacio, lo hacemos porque después de alguna manera nos ayudarán cuando el dibujo se vaya complejizando y con las piezas que vayan apareciendo. Por lo que pulso la tecla L para línea, dibujo una línea y con la tecla X la convierto en una línea de trabajo, es decir, una línea que no va a tener injerencia en la geometría posterior, y la ubico en el centro con la restricción de midpoint, cosa de que el punto medio de la línea de referencia quede en el origen. De igual manera genero un eje vertical dibujando la línea, convirtiéndola en línea de trabajo con la tecla X, pero esta línea, a diferencia de la otra, ya tiene la restricción de que parte desde el origen, o sea, tiene la restricción de coincidencia y a veces de ángulo de 90 grados. Entonces queremos ver, para dibujar el lateral, cuál sería la distancia desde el plano de simetría, el plano central, a la pieza, o sea, cuál sería el espacio entre lateral y lateral. En este caso, la pieza número 7, la articulación, nos da la medida de 22 milímetros, lo que quiere decir que desde el centro hacia la cara interior de nuestra pieza será 11 milímetros. La idea de dibujar el perfil y extruirlo tiene que ver con que es posible que esta pieza sea fabricada a partir de un perfil L doblado, por lo que eh, tomo las referencias a partir de un catálogo y veo que, por ejemplo, existe el espesor y el largo que me daría como para cortar esta pieza a partir de eso. Independiente de que si uno lo hace con sheet metal o con tomando como que esto fuera un perfil cortado, esto siempre debe estar indicado en el plano de la pieza. En el cajetín, en observaciones o en algún lado, poner de dónde viene, cuál es el origen de la pieza. Bueno, entonces seguimos. Dibujo una línea. Con la O llamo a la herramienta offset o desfase, en la que introduzco una distancia que es el espesor. Hago lo mismo con la línea vertical y con la horizontal. Y una vez que tengo la geometría o el dibujo de la geometría
cerrada, se produce una especie de área. Esta área me indica que el área que yo voy a extruir o que voy a seguir modelando, pero como pueden ver las líneas están azules y como dijimos anteriormente, todo debe estar absolutamente restringido para poder seguir modelando. Porque si no, esto nos puede llevar a errores posteriores que incluso una vez en la vida profesional pueden ser bastante caros. Entonces, pueden ver acá arriba las restricciones de distintos tipos. Son las mismas de Inventor, si es que alguien ya ha trabajado con Inventor. Y lo que vamos a usar en esta primera etapa es la dimensión, que también es una manera de restringir. Por ejemplo, aquí ponemos la dimensión desde el centro de nuestro plano de simetría a la pieza, como decíamos, 22 milímetros, aquí serían 11 milímetros. El espesor también, por ejemplo, aquí nos dice que estamos sobre restringiendo nuestra pieza, entonces el azul indica en realidad que lo que falta ahí es una altura. Y vamos poniendo todas las medidas que nos indica el plano. Altura, el ancho de también, y como se puede ver, el espesor ya está definido por la herramienta desfase que pusimos al principio, pero que cuando uno, por ejemplo, quiere hacer un corte o un trim, estas restricciones desaparecen. Por lo que deberé estar atento a reponerlas como medida o como restricción. Em, Como les comentaba antes, esto está siendo pensado a partir de un perfil L doblado, por lo que necesitamos hacer el doblez del perfil. Eh, Hay un radio asociado a este doblez, pero no está indicado, por lo que puedo revisar catálogos o puedo medirlo en el modelo real, pero para esta clase le daremos un radio parecido, por lo menos. Pero sí va a ser importante que, por ejemplo, cuando ponemos fillet en dibujo, em, algo se produce que no nos da, a través del desfase, no nos deja o no nos da la misma medida que debería ser de espesor en la parte del doblez. Por ejemplo, si yo hago el fillet de dibujo en el ángulo exterior de la geometría y le pongo la misma medida de curva del primer fillet, nos queda algo muy raro, algo como con un espesor que cambia a la hora de doblarse. Si se fijan, también en lo que decía hace un momento atrás, la línea vuelve a estar azul a pesar de que ya la habíamos restringido. Es por esto que vamos a estar, como comentaba, estar atentos a poner de nuevo la medida que corresponde y dejarla en línea negra, como hablábamos recién. Bueno, entonces lo que haremos para generar la curva correcta en esa esquina será hacer un offset de la curva ya existente y después cortar los excedentes del dibujo de manera que nos quede una continuidad, pero con el desfase no dar va a ser la medida del espesor, por ejemplo. O para offset, elijo la línea, introduzco el espesor y una vez que eso está listo, incluso lo puedo hacer paramétrico, que el espesor sea la medida que ya existe, cosa que si esa medida existe también cambie ese desfase. Y a continuación con la tecla T aplicamos trim, cortar, y nos queda la geometría absolutamente restringida. Podemos verificarlo tratando de tirar las líneas y que se muevan. Si no se mueven es porque el dibujo ya está restringido. Si por algún motivo queda alguna línea azul, habría que revisar bien si las restricciones están bien hechas o si hay algún elemento que quede por restringir. Finish Sketch, terminamos el dibujo y ahora podemos darle la primera extrusión,
que sería en este caso 65 milímetros. Lo haremos, esta extrusión, letra E, lo haremos simétrica, de manera que el centro el- del espacio 3D siga siendo el centro de nuestro objeto. Selecciono el área a extruir, que se ilumina de azul, introduzco los 64 milímetros y ya tengo extruido mi perfil, o el pedazo de perfil desde donde sacaré la pieza. Luego, para continuar, como al principio elegí un plano en un espacio vacío, ahora puedo elegir un plano también en alguna de las caras de mi objeto ya modelado. Esto va produciendo relaciones entre lo que voy dibujando y lo que se va generando a continuación. Dibujaremos la diagonal de corte y las circunferencias, que son las perforaciones. Pero antes, en este plano ya elegido, proyectaremos la geometría del modelo que ya tenemos o de la pieza que ya tenemos. Tecla P, puedo proyectar o el objeto entero como una silueta o parte de la geometría como una línea, algo más específico. Entonces aquí puedo ver cómo me muestra lo proyectado con líneas rojas. Estas líneas siguen vinculadas al modelo del cual provienen, por lo que si hay algún cambio en ese modelo, también va a cambiar la proyección. Entonces dibujamos en el plano que habíamos elegido las circunferencias. Con C llamo la herramienta de dibujo de círculos y los hago sin medida por el momento. Pondremos las medidas posteriormente. Como podrán ver, el círculo, al ser una geometría cerrada, inmediatamente produce un área, la cual es factible extruir, etcétera. Es por eso que la importancia de ir restringiendo de inmediato o oportunamente el dibujo que estamos haciendo. También, por ejemplo, si yo quiero extruir parte o cortarle parte de la pieza que ya existe, la geometría también tiene que estar cerrada, de manera de yo poder cortarle una parte con un dibujo que ya significa un área también. Por ejemplo, si yo quisiera extruir de inmediato esto, no me deja, ya que el dibujo, por las líneas proyectadas, aún está abierto, pero yo lo puedo complementar con la línea cerrando la geometría. En este sentido también yo podría romper el link que tiene mis proyecciones con el objeto modelado, con el botón derecho y poniendo ahí romper link. Pero en este caso solamente cerraremos la geometría y como vemos ahora, para generar la diagonal de corte, que si bien tiene unas medidas que no nos indican exactamente dónde empieza y dónde termina, sí tiene una inclinación eh, que la podemos restringir con dimensión, que nos permite poner ángulos también como medida de inclinación entre las líneas, ¿no es cierto? Eh, de todas maneras, el dibujo quedará restringido cuando ya esté totalmente terminado. A continuación pondremos las medidas de las perforaciones. Hay algunas que, como decía, que lo hicimos en clases, que por ejemplo algunas coinciden en cuanto como un eje central, entonces le poníamos las restricciones al eje y los círculos están restringidos sobre estas líneas de trabajo, pero en esta ocasión le pondremos la medida a cada perforación, y las que son iguales dejaremos una como principal y las otras serán relacionadas a esta, de manera de que si cambia la medida cambian todas las que son iguales. Entonces, vamos restringiendo con medidas, ¿no es cierto? Desde el centro del círculo al borde de la pieza, y debemos tener especial cuidado con qué línea, por ejemplo, si proyectamos el espesor de todo el perfil en este plano, vamos a tener dos líneas inferiores, por eso hay que ver bien desde dónde tomo la medida
de la perforación. Hay otra manera también de hacer perforaciones donde uno ubica de igual manera solo puntos en el sketch, y una vez que ya está modelado uno le puede decir al, al programa de que genere cierto tipo específico de perforación en tales puntos. En este caso usaremos solamente la circunferencia, ya que son perforaciones sin otra medida que solamente el diámetro. Como les comentaba anteriormente, eh, hay, hay círculos que están en el mismo eje, por decirlo de alguna manera, de separación desde el centro al borde, por lo que lo óptimo será ubicar un eje, una línea de trabajo, y vincular estos círculos a ese eje, de manera de, más que nada para mostrar otra manera de ordenar los objetos en el dibujo, ya que de este modo podremos mover solamente la medida de la línea y los círculos la seguirán para ubicarse. Haremos lo mismo también con los dos círculos de más abajo, que están, si bien no son de la misma medida, tienen también una coincidencia de, de distancia desde la base al centro. Como podemos ver aquí, la manera de referenciar lo que decía recién, una medida respecto a otra, es que al momento de yo dimensionar algún objeto, en vez de ponerle un número y ponerle enter, voy y elijo otra medida existente en mi dibujo. Esto hace de que queden vinculadas, y uno puede ver ahí la referencia que hace respecto a la dimensión eh, que se usó. Bueno, aquí como pueden ver hicimos lo mismo en la vertical y en la horizontal para las perforaciones. Y a continuación definiremos la diagonal que corta el perfil. Lo que no es tan fácil como uno pensaría, ya que, por ejemplo, la curva o el fillet que va sobre la perforación superior tiene la misma medida de la separación del centro al borde del objeto. Si pueden ver el plano de referencia, la separación son 12 milímetros y el diámetro son 11 milímetros. Por lo que al probar si la línea, al estar tangente a este círculo, segundo círculo de ayuda se puede decir, coincide con la geometría, nos podemos ver en la parte inferior de que no coincide, porque hay un punto que está así medido, que tiene un radio 12 y una distancia de 10 milímetros, que no coincide si es que la línea fuera tangente. Por lo que vamos a aplicar otro método, que es hacer una distancia en la parte superior, eh, de manera de poder generar la línea negra, la línea definida de esta diagonal. Tampoco hay una medida específica respecto a eso, pero sí podemos intuirla a partir de las distancias que tenemos. Por lo que una estrategia podría ser em, dibujar una línea superior, restringirla con la restricción, perdón, de horizontal vertical, y vincularla a la línea diagonal que ya tiene el ángulo especificado. Y una vez con eso, definir como la distancia desde que tendrían los puntos donde toca finalmente los extremos del objeto. Veámoslo. Por ejemplo, tengo la línea diagonal en azul aún. Voy a dibujar una línea horizontal arriba que me dé una distancia. eh, Le pondremos una distancia tal de que cuando hagamos el fillet con la línea en diagonal, esta esté correctamente puesta. Como podemos ver aquí, cuando hacemos el fillet, la línea que solamente está restringida al punto origen se inclina, por lo que le aplicamos la restricción horizontal, lo que hace que cualquier línea que esté levemente diagonal
se hará horizontal si es que tiende a la horizontal y se hará vertical si es que tiende a la vertical. Para poder restringir finalmente la línea diagonal con D de distancia, pondremos una distancia desde el centro del círculo, una distancia lineal se puede decir, a la diagonal. Ya estamos listos entonces como para eh, extruir con corte la parte que nos sobra de nuestra pieza. Por lo que finalizamos Sketch, tecla E para extruir, elijo la zona que quiero extruir y en distancia le pongo hasta, de manera que cuando yo elija, por ejemplo, o si quiero aumentar el espesor de esta pieza, no se pierde la perforación, ya que está vinculada paramétricamente a este espesor, al decirle que quiero que la perforación siempre sea hasta la otra cara. También aplicamos un fillet, en esta oportunidad el fillet está en la parte de modelado, por lo que solamente apretamos la tecla F y, y como podemos ver se nos olvidaron las perforaciones, por lo que podemos volver atrás en la línea de tiempo, clic derecho, Edit Feature o Feature como lo decimos, y con esto podemos volver a la acción de la extrusión e incluir geometría que se nos había olvidado. Con esto ya estaría listo el corte en diagonal y las perforaciones, por lo que vamos a las últimas perforaciones que son las de la base. Elegimos la cara de la base de nuevo como, como plano de trabajo y dibujamos los tres círculos y vamos a aplicar los mismos principios que hicimos anteriormente. Los dibujamos sin medida, después le damos la medida, vinculamos los que sean parecidos y le damos las distancias necesarias para que el dibujo quede absolutamente con líneas negras. Aquí, por ejemplo, vinculamos las perforaciones que son iguales, dejamos como dijimos anteriormente una que va a ser la principal y las otras, la medida estará en relación a la medida de la principal. Una vez terminada el dimensionamiento del dibujo, vamos a finalizar Sketch, vamos a extruir y nuestra pieza se supone que estará terminada. Recuerden que para llevar a cabo el dimensionamiento respecto a la geometría que ya existente es necesario con la tecla P llamar a la proyección del objeto, que como les dije anteriormente, uno puede proyectar la silueta del objeto entero o un vértice o solo o un punto incluso de la geometría. Bueno, hemos terminado el dibujo, finish sketch, terminamos el dibujo, eh, seleccionamos las áreas a extruir, extruimos corte por corte de nuevo y la distancia de nuevo lo hacemos hasta la otra cara. Eh, si bien parece terminada nuestra pieza, aquí podemos advertir algo raro que pasó respecto a nuestra diagonal. La diagonal que en realidad finalmente le pusimos a según nuestros criterios, las distancias que esperábamos, pero como podemos ver, al extruirlo y hacer el corte, algo raro pasa. Entonces, podemos volver tanto en el browser como en la línea de tiempo al sketch indicado. eh, Cliqueamos en el mouse botón derecho, editar sketch. Ahí podemos volver al sketch y cambiar los parámetros del dibujo que no permiten que esté bien. Esto no va a afectar nada de lo que ya hemos hecho porque como es parametrizado todo se va renovando de inmediato. Movemos un poquito la distancia
y finalmente queda bien en el modelado, en la extrusión, y lo rematamos con un fillet en la esquina, con el radio que indica el plano de referencia. Bueno, está la primera pieza terminada. Nos vemos en los siguientes videos. Muchas gracias.